Hola, bienvenidos todos nuevamente a mi canal. En primer lugar, agradeceros el que estéis conmigo por vuestros comentarios. Solo voy a hacer un inciso. Si alguna vez he eliminado algún comentario que se ha puesto, ha sido por el motivo que era ofensivo y sin ningún respeto. Y eso no lo voy a tolerar en mi canal. Cualquier persona puede perfectamente comentar lo que quiera siempre que se mantenga el respeto por la información que se está dando. Porque considero de que yo, en todo momento, soy respetuosa cuando muestro la información. Pues bueno, simplemente era esta aclaratoria. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y por seguirme. Hoy voy a tocar un tema que ya se ha hablado muchísimas veces y es el tema en cuanto a las sectas. Yo, como he pasado casi 30 años dentro, bautizada en los Testigos de Jehová, pues me considero con plena libertad y con pleno derecho a hablar en cuanto a ello. Y como digo, siempre lo voy a hacer desde el respeto y desde la información. Voy a leer unas preguntas y, por favor, simplemente cada uno que medite y que las conteste. Nada más, solamente os pido eso. Y a raíz de lo que vosotros penséis, por favor, dejad vuestros comentarios. Venga, empecemos. Pues quiero que analicemos juntos si realmente los testigos de Jehová forman parte de una secta o son una religión. Porque antes de afirmar una cosa, pues hay que investigarla. Así que vamos a ver unas pautas y unas acciones en lo que se mueve una secta y analizaremos el comportamiento que nosotros hemos tenido dentro de los testigos de Jehová y veremos si lo son o no lo son. Los grupos sectarios se caracterizan por una serie de factores que facilitan su actividad. Antes que nada, lo que quiero leer es la definición de secta. Como podéis ver, estamos en Real Academia Española y nos dice secta. Y vemos la primera descripción que nos dice: doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Rechazan que una secta se equipare a una religión. 2. Conjunto de seguidores de una secta. La secta de los esenios, por ejemplo. Y 3. Comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre sus adeptos. La más adecuada es esta, la 3, comunidad cerrada. ¿Por qué he seleccionado esta opción? A pesar del hecho de que nosotros nos relacionábamos con la gente, íbamos a trabajar, al médico, íbamos a comprar, íbamos a reuniones de ámbito escolar, íbamos al banco, nuestra postura siempre fue de distanciamiento social. Las relaciones fuera de los hermanos eran solo por motivos imprescindibles. Con nuestros amigos que eran nuestros antes de ser testigos de Jehová, los dejamos de lado. Absolutamente, ya no podíamos verlos, porque ellos podían ser una mala asociación para nosotros. Y ahora nuestras amistades eran solamente los hermanos de la congregación. Las comidas y las vacaciones con nuestros familiares llegaron a ser muy escasas, por no decir nulas. Rompimos también toda relación con nuestros familiares. Y nuestra vida solo giraba en torno a los dictámenes expresados del cuerpo gobernante, expuestos en las atalayas. Nos guiábamos solo por la Biblia, cosa que veo bien yo personalmente. Teníamos la lectura diaria de la Biblia, el estudio de familia, el estudio personal, el estudio de la atalaya, el estudio del libro de congregación, nuestra preparación de todas las reuniones y luego la predicación. El esparcimiento solo era con hermanos de la congregación y nuestras familias que también eran testigos de Jehová. Y estamos hablando solamente en cuanto a la comunidad cerrada. Si nosotros teníamos alguna reunión o teníamos algún esparcimiento o una comida o una fiesta, nos sentíamos mal por estar con personas que no eran testigos de Jehová, porque nos hicieron creer que nosotros
estábamos, por decir de alguna manera, siendo amigos de ellos y nos estábamos volviendo enemigos de Dios. Y para todo tenemos que tener un equilibrio. Una cosa es que tú tengas una amistad con una persona, pero eso no quiere decir de que tú tengas que compartir y tengas que hacer los actos que ella hace que tú sabes que Dios condena. Tú no tienes por qué apartarte al 100% de las personas. Tú tienes que tener un autocontrol y saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ahí, en eso está el libre albedrío, el decidir si tú quieres hacer una cosa o no. Esto, como os he dicho, es en cuanto a la comunidad cerrada. En cuanto a lo referente que pone al final a maestros que ejercen un poder absoluto sobre los adeptos, esto es cierto. Y no me podéis decir que no es cierto. Porque cuando uno tiene un problema, ¿a quién se dirige? Obviamente primero se dirige en oración a Jehová, ¿vale? Eso es lo primero. Pero después se dirige a los ancianos. Y tú tienes que exponer tu problema a los ancianos. Y ellos, cogiendo la Biblia, leyéndola como ellos la leen, a su conveniencia, te van a decir lo que ellos creen que es conveniente, pero no porque los ancianos lo saquen ellos de su manga, sino porque ya están enseñados por el cuerpo gobernante a lo que tienen que hacer en según qué situaciones. Por algo tienen el libro de los ancianos. Para cada problema que pueda tener cualquier hermano, está ya perfectamente estudiado y hay un libro para ellos, para que pastoreen al rebaño. Luego tenemos el cuerpo gobernante. 8 personas supuestamente dirigidas por Dios. Y digo supuestamente porque yo me niego a pensar y me niego a creer que solamente estas 8 personas en todo el planeta Tierra, que somos más de 7.000 millones de personas, solamente estas 8 personas tengan acceso a Dios. Luego tenemos a los superintendentes de circuito y luego a los ancianos. Los ancianos tienen que rendir cuentas a los superintendentes de circuito y los superintendentes de circuito tienen que rendir cuentas al cuerpo gobernante. Obviamente el cuerpo gobernante tiene otras personas que se ocupan de solucionar si hay algún problema. Pero volvemos a lo mismo, todos estamos supeditados al cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante es el que dice si sí o no. Es él el que dictamina cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar en todas las facetas de nuestra vida. Yo recuerdo cuando tenía que venir el superintendente de circuito, los ancianos estaban súper nerviosos. Y yo, que en aquel entonces mi marido también era testigo de Jehová, pero él trabajaba mucho y con lo cual no podía apenas predicar y a veces ni predicaba. Me acuerdo que una vez un anciano le dijo, oye, tienes que hacer el informe porque tenemos que hacer todo el balance del tiempo para mostrárselo al superintendente. Y mi marido en aquel entonces le dijo, es que no he salido a predicar. Y le dice el anciano, bueno, pero al menos habrás hablado con alguien, habrás dicho algo. Y dice, no, dice, es que no he predicado. Dice, bueno, dice, pues coge la hoja y pon al menos 2 horas. Dice, más vale eso que nada. Esto, un anciano. Y no miento, porque luego vino y me lo dijo a mí. Y yo flipaba en colores, cuando se dice de que los mentirosos no heredarán el reino. Con las pautas que voy a mostrar a continuación, lo que pretendo es medir en menor o mayor medida si un grupo cualquiera se acerca más o menos a lo que es una secta o no es una secta. ¿De acuerdo? Estas preguntas, lo que voy a hacer, pues que cada uno se las responda. Yo obviamente voy a dar mi opinión y vosotros pues podéis decir, podéis pensar si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, dentro de la organización de los testigos de Jehová, ¿existe una organización con estructura piramidal donde existe una cadena de mando, subordinación y obediencia, con regulaciones que han de cumplirse y ejecutarse bajo cierta pena o amonestación? A continuación os muestro lo que es una estructura piramidal. Como podemos ver, en la parte inferior encontramos a los empleados. Y se puede decir que los empleados son los testigos de Jehová, los que están en la organización. Sean precursores, auxiliares, regulares, sean siervos ministeriales, sean ancianos, bueno, todos entran ahí.
Luego subimos a mandos medios, a un poquito más de categoría. Allí encontramos a los superintendentes y a los ancianos. Subimos un poquito más para arriba y encontramos el vicepresidente. En este caso podemos decir que es el cuerpo gobernante. Luego vamos al presidente y tenemos a Robert Ciranco. Si no ha fallecido, pues hasta el momento no se tienen noticias, con lo cual este es el actual presidente de la JW. Y obviamente arriba del todo, ¿vale? Lo que es toda la sede, lo que es la cúpula, lo que es todo, es la JW. Esto es piramidal, con lo cual no tiene ningún misterio. De lo que se trata es que los participantes tienen que recomendar y captar a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficio a los participantes anteriores. Y te puedes preguntar, ¿y qué beneficios se llevan si no cobran nada de dinero los que están abajo, ni los ancianos, ni nada? Simplemente, estás mejor visto. Cuantas más personas entran en la organización, se te dan más privilegios, vas subiendo de categoría, puedes formar parte de los dramas, actuar en los dramas, en las asambleas puedes hablar, puedes dar tus comentarios, puedes hacer asignaciones también en las asambleas. En cambio, a personas de a pie, o como éramos la mayoría, obviamente no. Todo tiene un precio y lo que se hace es poner el regalito. ¿Y el regalito cuál es? Pues que eres muy espiritual y que estás muy bien visto a los ojos de Jehová. Con lo cual, estos privilegios se les dan a los que se gastan predicando, metiendo personas, colocando literatura, haciendo estudios, y eso es porque va metiendo más gente dentro de la organización. Porque también hay que pensar que para que una organización se vea como religiosa, tiene que haber un cierto número de adeptos. Si hay pocos adeptos, no van a recibir una ayuda. No van a poder, a la hora de hacer la declaración de la renta, no van a poder evadir impuestos. Y contemos que son millones y millones que entran dentro de la organización de los testigos de Jehová. Con lo cual, pagar el impuesto a César serían muchos millones. Así que todo tiene un porqué. Y os invito a que lo analicéis y que en internet hay muchísima información. Sí que es verdad que a veces hay informaciones que no son ciertas, pero ahí tenemos que poner nosotros nuestro esfuerzo para corroborar si es verdad o no es verdad. Pero que dentro de cosas que puedan ser que no sean ciertas, la mayoría lo son. Y esa es la recompensa que tú tienes, el hacerte sentir como que eres muy espiritual. Esa es la recompensa, porque el beneficio económico solamente se lo llevan los de arriba. Los de abajo no se llevan absolutamente nada. Entonces es meter más gente para que trabajen más para la empresa. En este caso, ¿cuál es la empresa? La JW, que no deja de ser una editorial multinacional. Es un grupo totalizante, el cual envuelve la casi totalidad de la vida del miembro. ¿Tu vida solamente está regido y vives solamente para esa organización? ¿El líder o los líderes de esa organización se les ve como algo especial en la comunidad? ¿Como personas iluminadas? En diferencia al resto de los otros miembros. Ahora os voy a poner un vídeo reducido en cuanto a un recibimiento a 2 de los miembros del cuerpo gobernante.
ausencia de formas democráticas. Uno puede decir o puede expresar si en una cosa no está de acuerdo o que eso no lo ve de la manera como ellos lo ven, como que es correcta. Si la persona lo dice, ¿puede tener consecuencias? El que lleva ese grupo obliga a las personas que estén dentro de la organización a aceptar cabalmente lo que él ha dicho. ¿Ese grupo tiene un fuerte carácter religioso? ¿Es un grupo radical en la vivencia de las creencias, de la doctrina y de la disciplina? ¿Las relaciones interpersonales de los miembros son casi al completo con miembros del propio grupo? ¿Existe un control de las personas, las familias, los amigos, de cualquier otra persona cerca a los miembros? ¿No es posible ver a los padres, hermanos y demás familiares cuando uno desea? Por ejemplo, el hecho de cuando hay una celebración por un nacimiento, un cumpleaños, un santo, unas festividades, o simplemente el querer ir a ver a los padres si estos han dejado la religión, ya no forman parte de la organización de los testigos de Jehová. Quien habla de padres habla de hijos, sobrinos, nietos, abuelos. ¿Se les prohíbe contacto con ellos? ¿Tienen los miembros la suficiente libertad como para hacer lo que quieran? ¿O están coaccionados? ¿Controlan las actividades, los tiempos, los lugares y momentos del horario, desde el inicio del día hasta el final, las actividades que se tienen que hacer, los trabajos? ¿Se cuestiona el tiempo que dedicamos en esparcimiento, en estudios, en horas de trabajo laborables si trabajamos demasiado? ¿Se nos dice de que podríamos dedicar más tiempo en el servicio a Dios? ¿Que podríamos colocar más literatura, hacer más revisitas, hacer más estudios bíblicos? Los miembros en muchas ocasiones visten de una forma particular, lo que hace que se les diferencie del resto de personas, que cuando se les ve se les identifique como tales. Los miembros que están en esa organización consideran que se encuentran en un grupo donde se manifiesta y se vive la verdad. En un proceso de captación, y por lo antes indicado, el adepto en proceso de entrar en el grupo cambia de amistades, cambia de comportamiento, cambia su interés por los estudios, su trabajo, a veces dejándolos. Muchas veces el ingreso en el grupo se hace en contra de los deseos del padre y de familiares del adepto, que a veces dicen que no y tratan de impedir que entre. Los miembros consideran que siguen un mandato u orden divina en unión y permanencia en el grupo. La permanencia en el grupo y el vivir en él está fuertemente ligado a tener su salvación. ¿Existe proselitismo o celo de ganar más miembros a la causa y que otros formen parte del grupo? ¿Hay un control dentro de la organización donde se tiene que cuidar mucho cómo habla uno y qué ideas pone? ¿Se controla la sexualidad de los miembros? ¿Ellos son los que dicen cuáles son los comportamientos y actos sexuales correctos? ¿El grupo controla tus finanzas? ¿O te ves obligado a dar algo de dinero al grupo? Por medio de aportaciones individuales se van derivando los fondos de manera periódica con el fin de sostener la financiación del grupo. Se suele sugerir con asiduidad que se den donaciones, que se den propiedades, herencias a la organización. Bueno, podría seguir diciendo muchísimas más cosas, pero por favor, sé sincero y contesta estas preguntas. Contesta, o sea, analiza todo esto que te he dicho.
Pero para que te sientas tranquila o tranquilo en el analizarlo y que tu conciencia no te acribille, te voy a citar una atalaya. Es la del 1 de noviembre del 2012. En la sección Nuestros lectores quieren saber, hay una pregunta que dice: ¿es la religión un engaño para sentirse mejor? Y en el párrafo 3 se puede leer textualmente lo que dice. La Biblia, que analiza a fondo el tema de la fe, no nos anima a ser crédulos ni ingenuos. Al contrario, nos exhorta a investigar los asuntos a conciencia. De hecho, califica de inexpertos o incluso tontos a quienes creen todo lo que les dicen. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 14, versículos 15-18. Veamos lo que dice. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Continuemos leyendo. Dar por cierto algo sin haberlo comprobado sería tan absurdo como tirarnos por un barranco solo porque alguien nos diga que lo hagamos. En lugar de promover una fe ciega, la Biblia nos aconseja mantener los ojos abiertos para que nadie nos engañe. Y nos cita Mateo 16:6. Vamos a escucharlo. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Continuemos leyendo. ¿Cómo? Usando nuestra facultad de raciocinio, es decir, la capacidad de razonar. Y nos vuelve a citar otro texto bíblico. Este lo encontramos en Romanos 12:1. Vamos a escucharlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, por lo que hemos leído, podemos concluir en que toda aquella persona que se cree todo lo que le dicen, la Biblia los califica de inexpertos e incluso los llama tontos, que creen todo. Así que se nos exhorta a que investiguemos, a que veamos dónde estamos y que razonemos, que por algo tenemos el raciocinio que Dios nos ha dado. Leamos, estudiemos, investiguemos. El apóstol Pablo exhortó a los cristianos de aquel entonces a que creyeran porque habían investigado, no porque él lo decía sin más. Espero que este vídeo os haga meditar, os haga pensar en ello. No somos robots, no somos personas que decimos amén a todo lo que nos dicen. Tenemos que escuchar, tenemos que meditar y tenemos que investigar. Y a raíz de lo que hayamos investigado, sacaremos nuestras propias conclusiones, no las conclusiones que otros quieren que adoptemos y que sigamos su proceder. Pues espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.